Estoy parada frente al horno, con las manos todavía manchadas de glacé, la cicatriz del pulgar brillando un poco bajo la luz de la mañana, y me doy cuenta de que esta es la primera torta que hago solo para mí en 23 años de oficio. No hay cura, no hay invitados. Solo yo, el espejo grande del living reflejado a lo lejos por la puerta de la cocina, y una torta de un piso enfriándose sobre la mesada, esperando la flor de azúcar que todavía tengo que terminar de armar con cuidado. Eso fue hace 7 meses. Antes de eso, hubo un molde. El molde de flor de azúcar lo compré hace 6 años, en un viaje a Buenos Aires, en una feria de repostería que ocupaba 3 pabellones enteros de un predio ferial, compuestos de moldes, colorantes y máquinas que yo ni sabía que existían. Costó caro para mi presupuesto de aquel momento. El equivalente a 2 semanas de trabajo, calculé en el momento, parada frente al puesto, dudando. Pero lo compré igual, convencida de que algún día iba a usarlo en mi propia torta de bodas. Lo guardé envuelto en papel de seda, dentro de una caja de lata que había traído de otro viaje, en el estante más alto de mi cocina, un estante al que solo llegaba subida a un banquito, donde nadie más que yo sabía exactamente qué había ahí. Nunca lo usé para mi boda. 6 veces se pospuso la fecha. 6 veces el molde volvió a la caja de lata, sin estrenar, envuelto siempre con el mismo cuidado, como si guardarlo bien fuera una forma de mantener viva la esperanza de usarlo algún día. Me llamo Milagros Echeverry. Tengo 41 años y llevo el apellido de mi abuela materna con orgullo. Soy repostera especializada en tortas de boda desde hace más de 2 décadas, en Córdoba, Argentina, el tipo de oficio que te hace creer en el amor por encargo, porque lo ves nacer, de afuera, cada fin de semana, en la vida de gente que apenas conoces, gente que a veces nunca más volvés a ver después de entregar la torta. Tengo una cicatriz pequeña en el pulgar derecho, de tanto usar el soplete de repostería sin guantes, porque con guantes pierdo precisión en el glaseado. Una marca chica, casi invisible, que solo yo reconozco al pasar el dedo por encima, recordando el día exacto en que me distraje armando una torta de 15 pisos para un cumpleaños de 15. Mis manos trabajan la boda de las demás todo el tiempo, ajustando pétalo de azúcar, nivelando piso de torta, sosteniendo espátula caliente con firmeza, aunque el pulso tiemble de cansancio al final de un día largo. La mía, yo la fui posponiendo. Te voy a contar cómo pasó esto, pero quiero que entiendas algo antes. No soy la víctima perfecta de esta historia. Tengo mi parte. Elegí esperar 6 veces. La 6ª fue solo la que decidí contarme la verdad a mí misma. Antes de llevarte al principio de verdad, déjame mostrarte cómo era un día común en mi vida, porque es en los días comunes donde la espera se disfraza de normalidad. Me levantaba a las 5 de la mañana, incluso sin encargo urgente, porque el cuerpo ya tenía el hábito de madrugar para que la masa leve antes del calor del mediodía cordobés. Preparaba mate para los 2, siempre para los 2, aunque Nicolás estuviera de gira con la banda, porque cortar ese hábito parecía renunciar a algo que no sabía nombrar. Organizaba mis herramientas en la mesada, mangas descartables, boquillas numeradas, el termómetro de cocina que uso desde hace 15 años, la balanza digital que pesa hasta el gramo, y me metía en la cocina a hacer el amor de otras personas, con azúcar y manteca, gente que conocía hacía apenas unas semanas, a veces menos. Tenía una frase que repetía a cada novia, siempre al final de la degustación, cuando las veía probar la torta con los ojos cerrados, saboreando cada bocado con una atención casi religiosa. Ustedes ya se eligieron, esa es la parte difícil, lo demás es glaseado. Lo creía de verdad. Solo no me había dado cuenta, todavía, de que yo misma no había sido elegida. Había sido postergada. Empecé en la repostería a los 19 años, ayudando a mi tía en su local del centro. Un local chico con vitrina de vidrio y olor permanente a vainilla, aprendiendo a temperar chocolate con las manos, a calcular proporciones de memoria, a leer en la cara de una novia si el sabor de la torta la iba a hacer llorar de felicidad
o solo sonreír de compromiso. A los 25 ya tenía nombre propio en Córdoba. Las novias se pasaban mi contacto de boca en boca. Decían que yo entendía lo que ellas querían antes de que lo dijeran. Comentario que escuchaba tan seguido que terminó siendo, sin buscarlo, mi frase de presentación en cada evento del rubro. A los 35 conocí a Nicolás en la boda de una prima lejana, una noche de marzo todavía cálida, con el patio del salón lleno de luces colgantes y la banda tocando covers de rock nacional con más entusiasmo que afinación, mientras los invitados bailaban descalzos sobre el pasto todavía tibio del día. Él tocaba la guitarra, con una sonrisa fácil que conquistaba a toda la mesa antes de conquistarme a mí, cantando estrofas enteras de memoria sin mirar la partitura, moviéndose por el escenario improvisado con la soltura de quien nació para estar ahí arriba. Me fijé en él justamente por eso, por la atención que le daba a la gente. Me pareció lindo. No sabía, en ese momento, que la atención que da a los demás y la atención que me iba a dar a mí eran dos monedas distintas, y que iba a gastar casi toda la suya en la primera. Terminamos su relación anterior en 3 meses. Empezamos la nuestra en 4, casi sin pausa entre una cosa y otra. 6 años después, había invertido 800,000 pesos propios en el horno profesional que hoy sostiene mi negocio. Un horno de convección con capacidad para 12 bandejas, comprado en cuotas que pagué sola, sin ayuda de nadie, cuota tras cuota, durante casi 2 años enteros. Invertir en mí misma nunca fue el problema. El problema fue el resto. Horneé tortas para 63 bodas ajenas mientras posponía la propia. Llevo la cuenta exacta porque anoto cada encargo en un cuaderno de pedidos, con fecha, nombre de los novios y sabor elegido. Una costumbre que empecé desde mi primer año de negocio propio y que nunca abandoné. Mi propia fecha quedaba anotada en una pizarra chica de la cocina, siempre con marcador que se borra fácil, nunca con uno permanente, como si en el fondo ya supiéramos que iban a hacer falta borrarla. Pagué la seña del salón de fiestas 3 veces, cada vez un monto distinto, porque después él me lo devolvía. Cancelaba, cambiábamos de fecha, pagaba de nuevo, siempre con la misma sensación de estar tirando plata a un pozo sin fondo, aunque en el momento no lo llamara así. Él siempre tenía explicación lista. Problema con la banda, un show que surgía de golpe, un viaje que no se podía evitar. 6 años de noviazgo. 2 mudanzas. Ningún papel a nombre mío. La primera mudanza fue a un departamento chico cerca del centro a nombre del padre de Nicolás, para aprovechar el crédito familiar. Un lugar con una cocina diminuta donde igual me las arreglé para seguir horneando encargos chicos los fines de semana. La segunda fue a la casa donde vivíamos hasta antes de la videollamada, alquilada a nombre de Nicolás, con mi nombre apenas en la factura de luz y en la cuota de las expensas, que pagaba puntual, todos los meses, sin falta, sin jamás preguntarme por qué el contrato nunca llevaba mi apellido también. Cargué cajas de mudanza sola las 2 veces, siempre justificándome a mí misma que era temporario, que en cuanto nos casáramos arreglábamos todo lo demás, cargando muebles pesados con la ayuda ocasional de algún vecino, nunca con la ayuda constante que una pareja debería ofrecer. Lo demás nunca se llegó a arreglar, porque el casamiento nunca llegó a pasar. Y aún así, escribí mi propio brindis de casamiento. Lo guardé en un cuaderno de tapa dura, dentro del cajón de la mesa de luz, debajo de un paquete de fotos reveladas que nunca tuve el coraje de tirar. Fotos de vacaciones viejas, de cumpleaños de sobrinos, de momentos que ya ni recordaba bien. Lo reescribí cada vez que entraba una fecha nueva al calendario. El año pasado escribí la última versión un domingo a la noche, llorando de felicidad anticipada, convencida de que esta vez iba a ser distinto. Pensé que lo iba a necesitar pronto. No lo necesité. La primera señal llegó hace 1 año y medio, un domingo cualquiera de verano, con el calor cordobés pesando sobre la casa entera. Nicolás tocaba los fines de semana en distintos salones de fiesta y bodegas de la zona, a veces en Córdoba capital, a veces en pueblos del interior, siempre con la misma frase:
Es solo hasta que la banda se afiance. Milly, después tocó menos y armamos todo. Ese domingo, su celular vibró en la mesa de la cocina mientras él se bañaba. Yo nunca tuve la costumbre de mirar el celular ajeno. Me parecía feo. Pensaba que la confianza se medía justamente por no mirar. Pero la pantalla se encendió sola, boca arriba, y el nombre del evento apareció grande. Ensayo. Señor y señora Aguirre. 16 horas. Señor y señora, me quedé mirando eso unos 5 segundos, tratando de armar una explicación que tuviera sentido antes de preguntar siquiera. Cuando salió del baño, pregunté, distraída, medio en broma, secando un vaso que ya estaba seco hacía rato. ¿Te casaste con alguien sin avisarme? Se rió, un poco fuerte, un poco rápido, casi automático. Dijo que era una joda interna con una pareja de clientes viejos, dueños de un salón de eventos, que les decía así de cariño hacía años. Historia vieja de músico de banda de covers. Tuvo sentido en el momento. O yo hice fuerza para que lo tuviera. Me lo tragué, como siempre lo hacía. La segunda señal llegó 3 meses después. Fui a buscar un documento en la guantera de su auto. La autorización que yo necesitaba firmar para usar el auto en un viaje de trabajo mío, un viaje a Villa María para entregar una torta grande. Y encontré, envuelto en una servilleta de papel arrugada, un comprobante de una joyería de Villa Carlos Paz. 150,000 pesos. Fecha de 2 meses atrás. Un anillo, descrito en la letra chica del comprobante como Alianza Dorada, talle 14. Pregunté, mostrando el comprobante, tratando de mantener la voz liviana, sentada en el asiento del acompañante, mientras él manejaba por la ruta hacia Villa Carlos Paz, un trayecto que hacíamos juntos alguna que otra vez. Cuando él insistía en que yo lo acompañara para pasear un poco, cambiar de aire, siempre con la radio encendida en la misma emisora de rock que a él le gustaba. Dijo que era un regalo para su hermana, por los 15 años de su hija. Su hermana no tiene ninguna hija de 15 años. Tiene 2 varones, uno de 8 y otro de 11, cosa que yo sabía de memoria porque les había hecho la torta de cumpleaños a los 2, hacía apenas 4 meses, con autos de carrera de fondant que Nicolás mismo había elogiado en su momento. Lo hice notar, de manera más directa. Se puso serio, levantó la voz por primera vez en meses. Dijo que yo estaba controlando demasiado, como toda mujer después de los 40 que ya no confía en nadie. Me lo tragué, como siempre lo hacía, guardando también el comentario en el mismo lugar donde guardaba todo lo que dolía, un rincón sin nombre, en algún lugar del pecho. La tercera señal llegó 6 semanas antes de la revelación. Empezó a decir que necesitaba ordenar unos papeles de la familia antes de cualquier fecha nueva de casamiento, un trámite de sucesión de su abuelo, fallecido 2 años antes, cosas aburridas pero necesarias, que lo obligaban a viajar seguido a Villa Carlos Paz para reunirse con un escribano, porque ese tipo de trámite no se resuelve por teléfono. Me pareció raro que una sucesión simple demorara tanto tiempo en resolverse. Ya había ayudado a clientas mías a organizar papeles de herencia antes. Sabía que ese tipo de trámite, aunque lento, sigue un plazo más previsible que aquello, algo que cualquier escribano serio resuelve en cuestión de meses, no de años. Pedí ver los papeles, ofreciéndome incluso a ayudar a ordenarlos. Siempre fui buena con el papeleo. Organizaba los contratos de mis propias clientas, sabía leer letra chica, dijo que me los mostraba cuando estuviera todo resuelto, no quiero preocuparte con trámite aburrido. Nunca los mostró. Cada vez que yo tocaba el tema, el viaje a Villa Carlos Paz se volvía más frecuente y la explicación más vaga, hasta el punto de simplemente cambiar de tema en medio de la frase, preguntando algo al azar sobre la cena o sobre alguna clienta mía, como si yo no fuera a notar el desvío. No le expliqué estas señales a nadie, ni a mí misma en realidad. Solo las fui guardando, del mismo modo en que guardaba el molde de flor de azúcar en la caja de lata, lo suficientemente cerca como para no olvidar que existía,
lo suficientemente lejos como para no tener que mirarlo todos los días, como si dejarlo fuera de la vista fuera suficiente para que dejara de doler. Si vos también dejaste que alguien te postergara la vida esperando el momento perfecto que nunca llega y todavía estás acá conmigo, suscríbete ahora. Todavía nos quedan más de 20 minutos de historia y quiero que estés cuando lleguemos al final. El botón está justo abajo. La revelación llegó de la forma que menos esperaba, a través de un encargo de trabajo. Una clienta nueva, que nunca antes me había contratado. Escribió por redes pidiendo una torta de casamiento para una boda en Villa Carlos Paz, con un diseño específico. 3 pisos, glaseado color marfil y una flor de azúcar hecha con un molde particular que ella había visto en una foto mía de hacía años, publicada apenas una vez, casi olvidada en el feed. El mismo molde que yo guardaba en la caja de lata, sin estrenar, envuelto en el mismo papel de seda de siempre. Recuerdo haber pensado, al leer el mensaje, qué casualidad más rara que alguien encontrara justo esa foto vieja, de un modelo de flor que ni siquiera aparecía en mi catálogo actual de trabajos. Sentí curiosidad profesional, nada más. El tipo de curiosidad que aparece cuando una clienta pide algo específico y una se pregunta de dónde sacó la referencia. Acepté el encargo sin sospechar nada, contenta de poder finalmente usar el molde por primera vez, después de 6 años esperando la ocasión correcta. Coordinamos una videollamada para el jueves siguiente, a las 6 de la tarde, hora en que yo suelo terminar el trabajo del día y quedarme un rato más ordenando pedidos pendientes. La reunión empezó normal. La clienta, con voz entusiasmada, contó que quería algo elegante pero cálido, que la boda iba a ser chica, solo 40 invitados, en una bodega con vista a las sierras, con mesas largas de madera y velas por todos lados. Yo tomaba nota en mi cuaderno, feliz de tener un proyecto tan lindo entre manos. Cuando llegó el momento de confirmar los nombres para el topper de la torta, ella compartió la pantalla para mostrarme la invitación digital, un diseño simple, con letra cursiva dorada. Nicolás Aguirre y Valentina Ríos. Me quedé mirando la pantalla. La mano derecha se me puso fría, un frío raro, casi eléctrico, subiendo desde la punta de los dedos hasta la muñeca. La apoyé sobre la falda, como si necesitara entrar en calor. La clienta seguía hablando del lado de allá de la pantalla, algo sobre el color de las flores del centro de mesa, y yo escuchaba su voz como si viniera de otra habitación, lejana, sin conexión real con lo que estaba pasando dentro de mi pecho. El zumbido de la heladera, detrás de mí, de repente sonaba más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. El aire de la cocina tenía olor a vainilla, del batido que había dejado enfriando antes de la llamada, mezclado con un olor leve a detergente de limón del repasador recién lavado. Mis oídos captaron de repente cada sonido de la casa con una nitidez extraña. El goteo lento de la canilla que Nicolás nunca había terminado de arreglar, el ronroneo distante de algún auto pasando por la calle, el tic-tac del reloj de pared que compramos juntos en la primera mudanza. Las puntas de mis dedos, apoyadas sobre el mouse de la computadora, se sentían entumecidas, como si toda la sangre se hubiera ido a otro lugar del cuerpo. No grité. No lloré frente a la pantalla. Terminé la videollamada de manera profesional. Anoté los detalles del pedido en mi cuaderno con la misma letra prolija de siempre. Tamaño, sabor, fecha de entrega, seña acordada. Y colgué diciendo que le mandaba el presupuesto por escrito al día siguiente. Recién ahí, sola en la cocina, con el molde de flor de azúcar todavía en la mano, me permití quedarme quieta, sin hacer nada, por un tiempo que no supe medir, escuchando solo el zumbido bajo de la heladera y el goteo distante de la canilla del patio. Miré el reloj de pared de la cocina, el mismo que había comprado con Nicolás en nuestra primera mudanza, y descubrí que habían pasado casi 40 minutos desde que colgué. No había llorado, no había gritado. Solo me había quedado ahí, sentada en el piso frío de la cocina, con la espalda apoyada contra la alacena, sosteniendo un molde de silicona como si fuera lo único sólido que me quedaba en el mundo.
Esa noche no dormí en la cama que compartía con Nicolás. Dormí en el sillón del living, no porque no entrara, sino porque la cama todavía tenía su olor, y yo no estaba lista para decidir qué hacer con ese olor. Me desperté de madrugada 2 o 3 veces, siempre con la misma sensación de caída en el estómago que aparece antes de recordar por un segundo que algo malo pasó y después recordar exactamente qué fue. Al día siguiente, cancelé los 2 encargos que tenía agendados, cosa que nunca había hecho antes en 23 años de oficio, ni siquiera cuando tuve una gripe fuerte hacía 2 años. Pasé todo el día encerrada, en silencio, sin televisión, sin música, solo el ruido común del edificio, caño de agua, vecino de arriba caminando de un lado a otro, bocina lejana en la calle. Descubrí que existe un tipo de silencio que no es paz. Es la espera de que llegue otro dolor. Un silencio pesado que se siente distinto al silencio tranquilo de una tarde común. En los días siguientes, averigüé el resto por mi cuenta, sin necesidad de preguntarle nada a él. Valentina Ríos era enóloga en una bodega de Villa Carlos Paz, 34 años, dueña de un perfil profesional bien cuidado, con fotos de cosechas y catas de vino. Y un posteo de 5 meses atrás, celebrando 1 año de compromiso con el hombre más paciente del mundo, acompañado de una foto de los dos en la bodega, ella con una copa de vino tinto en la mano, él con la guitarra al hombro. Paciente. La palabra me dejó trabada un segundo entero, porque era exactamente lo opuesto a lo que yo había vivido. Estaban comprometidos desde hacía 10 meses. Es decir, desde antes de mi 5º aplazamiento. La boda estaba fijada para dentro de 3 meses, con proveedor de flores ya contratado, la banda de él tocando en su propia boda, con el mismo repertorio que yo había escuchado tantas veces en fiestas ajenas, y una lista de regalos publicada en una página de casamientos que encontré sin buscar demasiado, con solo escribir su nombre. Mientras tanto, en mi vida, mi casamiento se había pospuesto 6 veces, cada aplazamiento acompañado de una excusa nueva, cada excusa acompañada de un pedazo mío que yo iba entregando sin darme cuenta. Mi tiempo, mi plata, mi paciencia, mi nombre, que nunca llegó a entrar en ningún contrato. Hice cuentas, sentada en la cocina, con un cuaderno de anotación de trabajo al lado. Si cada aplazamiento me hubiera costado, en promedio, unos 100,000 pesos en reserva de proveedor perdida o renegociada, había invertido cerca de 600,000 pesos solo en fechas que nunca pasaron, aparte de los 800,000 del horno y la seña del salón pagada 3 veces. Casi 1,5 millones de pesos, 6 años de vida, invertidos en una promesa que él ya había decidido. En algún momento, que nunca voy a saber exactamente cuál, no cumplir. A él nunca le costó nada casarse, ni una sola vez. Solo le costó casarse conmigo. Y esa frase, cuando finalmente tomó forma dentro de mi cabeza, dolió más que la videollamada, más que el nombre en la invitación, más que cualquier cosa que había sentido hasta ese momento. Mi papá me invitó a caminar, solos los dos, 2 días después del almuerzo en el que había contado todo. No es hombre de muchas palabras, nunca lo fue, ni siquiera cuando yo era chica y le pedía consejo para algún problema de la escuela. Caminamos en silencio 2 cuadras, pasando por la panadería donde compro pan desde chica, el mismo local con el mismo cartel desde hace 30 años, hasta que se paró bajo un jacarandá grande de la esquina y dijo, mirando para adelante sin encararme: «Tu mamá se preocupa de que te cierres. Yo me preocupo de que te exijas de más pensando que deberías haberte dado cuenta antes». Me quedé callada, esperando el resto. Completó, pateando una piedrita suelta en el piso. «Vos no tenías cómo saberlo. Un hombre así es bueno para esconder. Solo pedite a vos misma lo justo, hija, no el resto». Fue la charla más larga que mi papá tuvo conmigo en años, y guardé cada palabra, repitiéndola mentalmente todo el camino de vuelta a casa, casi como un mantra nuevo para sostenerme en los días siguientes. Recordé
En esos días de silencio, una charla que tuve con Nicolás en el segundo año de noviazgo, cuando él todavía vivía con su mamá y yo ya soñaba demasiado alto para el tamaño de la relación. Me había dicho, una noche cualquiera, tirado en el sillón de la casa de doña Fabiana: cuando me case, quiero hacer distinto, quiero algo chico, solo gente que importa. Había guardado esa frase como promesa. Solo entendí, años después, que gente que importa nunca incluyó, de hecho, un lugar garantizado para mí. Conté los años de nuevo, sentada en el piso de la cocina, tratando de entender dónde exactamente se había torcido todo, repasando cada etapa con la misma atención con la que reviso una receta que no salió bien. Año 1. Nos conocimos, nos enamoramos. Él todavía pagaba sus propias cuentas apretado. Yo ayudaba sin pensarlo 2 veces. Año 2. Nos mudamos juntos al primer departamento a nombre de su padre. Año 3. Primer aplazamiento de casamiento. Motivo alegado fue inestabilidad de la banda. Yo entendí, apoyé, pagué sola la mitad del alquiler ese periodo. Año 4. Segundo y tercer aplazamiento. Motivos cada vez más vagos, yo ya cansada pero todavía creyendo. Años 5 y 6. Cuarto, quinto y sexto aplazamiento. Uno detrás del otro, casi sin intervalo, como si él estuviera simplemente empujando el problema para adelante, esperando que yo me cansara de reclamar antes de que él tuviera que decidir. Fue recién reconstruyendo esa línea de tiempo, sola, en el piso de la cocina, que noté un patrón que nunca había nombrado. Cada aplazamiento venía justo después de un viaje de trabajo a Villa Carlos Paz. Siempre pensé que era coincidencia de calendario. Era, en realidad, el calendario de otra vida, superponiéndose al mío sin que yo me diera cuenta, año tras año, viaje tras viaje. La persona que más me ayudó esa semana no dijo una palabra sobre el tema. Fue mi comadre Alicia, mi vecina de toda la vida, la que me ayudó a criar a mis sobrinos cuando mi hermana no podía. Pasé 3 días sin salir de mi casa, respondiendo pedidos de trabajo solo porque el trabajo no espera, pero sin energía para nada más. El jueves golpearon la puerta. 3 golpes cortos que reconocí de inmediato, porque Alicia toca siempre igual desde que somos vecinas. Era ella, con una bolsa de harina de repostería en una mano y un termo de mate en la otra, el mismo termo plateado que usa desde que la conozco, con la yerbera colgando del brazo, y una sonrisa que no pedía permiso para entrar. No preguntó nada. Entró, dejó el mate sobre la mesada, se sacó las hojotas en la puerta, como hace siempre en mi casa, y se puso a limpiar mi cocina de trabajo, que llevaba días sin orden, harina desparramada, moldes sin lavar, el cuaderno de pedidos abierto en una página que yo ni recordaba haber escrito. Armó, sin que yo se lo pidiera, 3 pedidos que tenía pendientes para el fin de semana, siguiendo las recetas que encontró anotadas en mi cuaderno, con la letra clara que Alicia siempre tuvo desde la escuela primaria, donde fuimos compañeras de banco. No habló de Nicolás, no preguntó cómo estaba. Solo dijo, mientras batía una crema con movimientos firmes y prácticos, sin siquiera mirarme, como si hablar mientras trabajaba fuera más fácil que hablar de frente. Vos seguí en lo tuyo, que yo te cubro acá, y cuando quieras hablar, hablamos. Cuando no, también está bien. Fue la primera vez que sonreí de verdad, con ganas, desde aquella videollamada. Cuando Nicolás volvió, 2 días después, y entró a casa como si nada, dejando la mochila cerca de la puerta, preguntando qué había para cenar como si ese domingo fuera igual a todos los anteriores, hablé con una calma que me asustó más a mí que a él. Vi la torta que me encargó Valentina Ríos, Nicolás. 3 meses. Se puso pálido. El color se le fue de la cara de un modo casi cómico si la situación no fuera tan seria. Empezó a hablar rápido, tartamudeando explicación tras explicación, que era una boludez, que iba a terminar con ella, que conmigo era distinto, que el compromiso con Valentina ni siquiera era algo serio, era más un arreglo que creció solo, sin que él se diera cuenta. Un arreglo que ya tenía bodega reservada y lista de regalos publicada. Esperaba sentir furia.
Me imaginé en las semanas anteriores, decenas de veces, cómo iba a ser esa conversación. Yo gritando, él justificándose, los vecinos escuchando por la pared fina del pasillo. No fue nada de eso. Me quedé sentada en el sillón del living, con las manos quietas sobre la falda, y solo dije: tuviste tiempo, 6 años de tiempo, 2 mudanzas, 800,000 pesos de horno que compré sola, 63 tortas de boda ajena, mientras la mía quedaba anotada con marcador que se borra en la pizarra de la cocina. Tuviste tiempo de sobra, Nicolás. Vos siempre supiste con quién querías casarte. Solo tardaste en admitir que no era conmigo. Intentó acercarse, los ojos húmedos, la voz baja, pidiendo una oportunidad más, diciendo que esta vez iba a arreglar todo bien. Intentó abrazarme. Levanté la mano, no de forma agresiva, solo firme, marcando distancia. No lo dejé. No porque quisiera lastimarlo, porque por primera vez en 6 años no tenía nada más que demostrarle, ni a él, ni a mí, ni a mis padres que preguntaban fecha en cada asado familiar, ni a doña Fabiana, que nunca escondió su preferencia por otra nuera que todavía ni existía. En ese instante exacto, antes de que él se fuera, noté detalles que normalmente no notaba. La textura áspera de la correa de la mochila, el ruido seco de la puerta del departamento viejo al abrirse, el olor a lluvia entrando por la ventana entreabierta mientras él se demoraba un segundo de más en el pasillo, esperando quizás que yo cambiara de idea. Mis manos, que segundos antes habían estado quietas sobre la falda, ahora sostenían con fuerza innecesaria el borde del sillón, como si mi cuerpo todavía estuviera decidiendo si aquello era coraje de verdad o solo el shock sosteniendo la puerta cerrada por mí. Bajó la escalera del edificio despacio. Escuché cada paso suyo alejándose, contando sin querer. 1, 2, 3, hasta que el ruido de la puerta de abajo golpeó y el silencio se apoderó de todo el departamento. Recién ahí, sola, me senté en el piso del living, apoyada contra el sillón, y lloré, no de arrepentimiento, sino del alivio raro de haber dicho, finalmente en voz alta, lo que venía tragándome hacía 6 años. En las semanas siguientes, le conté a mi familia. Fue difícil explicarles a mis padres que ya habían comprado ropa nueva para cuando fuera el casamiento. Mi mamá incluso había apartado un vestido color champán, todavía con etiqueta, guardado en el placard del cuarto de huéspedes, esperando fecha hacía 2 años. Preguntaban fecha en cada asado familiar desde hacía años, siempre con esa mezcla de esperanza y cansancio de quien también estaba agotado de esperar por delegación. Se los conté sentada en la misma mesa donde comíamos todos los domingos, con la voz más firme de lo que esperaba tener. La misma mesa de madera donde habíamos festejado tantos cumpleaños de la familia a lo largo de los años. Mi mamá lloró más que yo. Lloró por su hija, pero también, entendí después, por ella misma, por haber apostado tanto tiempo a un final que nunca iba a llegar. Fue hasta el cuarto de huéspedes, sin que yo se lo pidiera, y volvió con el vestido color champán todavía con etiqueta. Se quedó mirándolo un instante, pasando la mano suavemente sobre la manga, y después dijo, con la voz quebrada: «Lo voy a donar la semana que viene. Ya no tiene sentido guardarlo». Estuve de acuerdo, pero le pedí guardar solo el moño del vestido, lo suficientemente chico como para entrar en una cajita de recuerdos sin pesar. Ella entendió enseguida, sin necesidad de explicación. Mi papá se quedó callado un instante, revolviendo el mate sin necesidad de revolverlo, y solo dijo: «Menos mal que te diste cuenta antes, y no después de firmar nada». Le conté a mis amigas más cercanas en un grupo de mensajes que tenemos desde la secundaria, un grupo que lleva el nombre de una broma vieja que ya nadie recuerda bien de dónde salió. Recibí respuestas todo el día, algunas de apoyo simple, otras contando, de repente, historias parecidas que nunca habían contado antes. Una amiga reveló que también había esperado 3 años por un «todavía no es el momento», que nunca se convirtió en momento ninguno. Otra contó que había vivido una situación parecida con un ex que siempre tenía un proyecto más,
antes de poder comprometerse de verdad. Cancelé lo que quedaba pendiente, un proveedor de flores que había contactado solo para consultar precio 2 años atrás, y nunca había tenido el coraje de cancelar del todo. Una reserva informal de salón que nunca había confirmado, pero tampoco había querido soltar. Un vestido que había ido a probarme, sin comprar, solo para tener una idea de corte, en un local del centro. Llamé primero a la florista, una señora simpática que ya me había atendido 3 veces en 3 años distintos, siempre preguntando, ¿y ya tenés fecha?, mientras armaba ramos de prueba con flores de estación. Le conté, sin entrar en detalle, que el casamiento ya no iba a pasar. Se quedó en silencio un segundo, después dijo solo, «Me alegro de que me hayas avisado, mija». Hay gente que ni eso hace, desaparece sin explicación. Esa frase chiquita, de una persona que apenas conocía, dolió de un modo distinto. Dolió bien. Llamé al salón de fiestas al final, postergando a propósito, porque era el lugar donde me había imaginado, tantas veces, entrando de vestido blanco por el pasillo central, con las mesas ya puestas y las luces bajas esperando el brindis. La encargada confirmó la cancelación en menos de 1 minuto. Preguntó si quería mantener el registro para el futuro. Dije que sí. No sé bien por qué. Quizás porque renunciar a un sueño específico no significaba renunciar a todos los sueños. Cada cancelación dolía un poco menos que la anterior, como si cada llamado fuera sacando un peso específico de encima, uno por vez. 3 semanas después de la revelación, tenía una boda agendada hacía meses. No podía cancelar. La pareja ya había pagado el paquete completo y necesitaba la plata. Necesitaba también demostrarme a mí misma que podía sostener mi vida sola, sin depender de ningún arreglo con Nicolás. Fui a trabajar un sábado de sol fuerte, con el cielo despejado de punta a punta, entregando la torta de 3 pisos que había armado esa misma mañana, con las manos firmes, a pesar de haber dormido apenas 4 horas, sonriendo a los novios. Viendo el primer corte, la torta compartida entre los invitados, mientras la banda de turno, no la de Nicolás por suerte, tocaba covers parecidos a los que él tocaba en tantas bodas ajenas. Nadie ahí sabía que, semanas antes, yo había visto una escena parecida a través de una pantalla de computadora, solo que con mi propio apellido faltando del lado equivocado de una invitación. En el camino de vuelta a casa, sola en el auto, decidí que esa sería la última boda ajena que iba a hacer sin, también, ocuparme de mi propia historia. Fue esa noche que la idea de la torta de autocelebración empezó a tomar forma, todavía vaga, todavía sin nombre. Fue en una de esas semanas que llegó el momento que no esperaba, un momento que empezó de la forma más común posible, ordenando un estante que llevaba meses juntando polvo. Había ido a buscar la caja de lata para finalmente vaciarla. Decisión práctica, sin drama, solo ordenar el estante. La agarré, me senté en el piso de la cocina, exactamente como había hecho aquella primera noche, con el reloj de pared marcando 1 hora que no lograba procesar del todo. El mismo reloj que habíamos comprado juntos, Nicolás y yo, en la primera mudanza, elegido entre risas en un local de artículos para el hogar que ya ni existe más en esa esquina. Solo que esta vez, en lugar de tristeza, sentí una especie de bronca fría y organizada. Saqué el molde de flor de azúcar. Lo miré, reconociendo cada detalle de los pétalos que había elegido. Hacía 6 años, en aquella feria de Buenos Aires, pensando en mi propia torta que nunca existió. Pasando el dedo por cada curva de silicona, como quien repasa un recuerdo físico. Y pensé, ¿por qué guardé este molde 6 años esperando una fecha que nunca fue mía de verdad, en lugar de usarlo para celebrar cualquier otra cosa que sí fuera mía, cualquier logro chico que yo misma hubiera construido? No lo tiré. Lo usé esa misma tarde, todavía con las manos temblando un poco, para hacer una torta chica, de 1 piso, solo para mí, con una flor de azúcar en el centro, hecha con las mismas manos que hicieron 63 flores para bodas ajenas. Escribí, con manga de glaseado, sobre la base:
para mí misma. Fue una tontería pequeña, casi infantil, de esas que una hace sin pensar demasiado. Fue también el comienzo de todo lo que vino después. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si todavía no estás suscrita y esta historia te está llegando, el botón está justo abajo. Faltan muchas más historias como esta, y quiero que vuelvas para la próxima. Suscríbete ahora y volvé conmigo, porque este giro todavía no terminó. Pasé los meses siguientes reconstruyendo, sin apuro y sin guión armado, un día a la vez, sin prometerme fechas límite ni objetivos grandes, que solo iban a agregar presión donde ya había suficiente. Alquilé un local nuevo, a nombre mío, en el barrio Nueva Córdoba, cerca del parque. El primer contrato, en 6 años, que llevaba solo mi nombre, en el alquiler, en la factura de gas, en todo. Usé parte de un ahorro que había juntado sola, a lo largo de los años, pensando erróneamente que era para la boda. Sirvió para otra cosa. Sirvió para mí. Las primeras semanas en el local nuevo fueron raras. No sabía bien qué hacer con el silencio después de las 7 de la tarde, sin nadie para compartir la cena, sin gira de nadie que esperar. Compré una planta de albahaca chica para poner en la ventana del taller, con la garantía de la vendedora de la feria de que no falla ni para quien nunca cuidó una planta. La regaba todos los días, siempre a la misma hora, 7:30 de la mañana, antes del primer mate, y descubrí que cuidar algo vivo, aunque fuera chico, ayudaba a ordenar el resto del día. Daba un motivo concreto para levantarse de la cama que no fuera trabajo ni obligación, solo cuidado puro, sin exigencia de retorno. Amplié el negocio de a poco, un cliente nuevo a la vez, sin apuro por crecer rápido. Empecé a recibir, sin buscarlo, pedidos de un tipo distinto de clienta. Mujeres que querían festejar, con torta y flores, el propio recomienzo. Una jubilación anticipada, después de 30 años de docencia. Un divorcio recién firmado, celebrado con una torta de 2 colores que representaban el antes y el después. Una casa comprada sola, después de años de alquiler, con una torta en forma de llave. Una mudanza de ciudad, sola, después de un divorcio difícil, celebrada con una torta de valija abierta. Descubrí que existía, sin saberlo hasta entonces, un nombre para esto que empecé a ofrecer. Torta de autocelebración, una forma de festejar, con diseño cuidado y foto profesional, el momento en que alguien decide elegirse a sí misma, con testigo o sin testigo, pero siempre con registro, porque memoria sin foto, aprendí en el oficio, tiene la costumbre de borrarse demasiado rápido. Hice mi propia ceremonia de autocompromiso un sábado a la mañana, temprano, antes de que el calor cordobés apretara fuerte. Vestido blanco simple, comprado en una feria americana del centro, de una percha llena de vestidos de todas las épocas, ajustado por mí misma con la misma tijera que uso para cortar cintas de repostería. Nada de cura, nada de juez de paz, nada de invitados, solo yo, el espejo grande del living y mi propia torta de un piso, con la flor de azúcar del molde que finalmente encontró su lugar, apoyada sobre un trípode con temporizador automático cada 10 segundos. Pasé la tarde anterior organizando los detalles chicos, un ramo de flores de papel que doblé yo misma, siguiendo un tutorial que encontré de madrugada, sin poder dormir de ansiedad buena. Una lista de canciones simple, solo piano, sonando bajito desde un parlante chico. Una vela encendida sobre la mesa, aunque fuera de mañana, porque me pareció correcto tener alguna llama prendida en ese momento. Incluso probé 3 veces el ángulo de la cámara en el trípode antes de estar conforme, moviendo el mueble del living unos centímetros para que la luz de la ventana entrara justo sobre mi hombro izquierdo, como había aprendido, sin querer, de tantos años fotografiando el glaseado de otras tortas bajo luz natural. No invité a nadie, ni a Alicia. Necesitaba, esta vez, que fuera solo mía, sin testigo, sin público, sin nadie para validar si estaba lindo o no. Antes de escribir el brindis de esa mañana, agarré el cuaderno de tapa dura, el mismo de siempre, y leí las versiones anteriores, una por una, sentada en la cama del local nuevo.
Reconocí mi propia letra cambiando a lo largo de los años, más redonda en la primera versión, más apretada y cansada en las últimas. Reconocí, también, cuánto cada versión citaba, sin darse cuenta, los mismos sacrificios. El horno que compré sola, los fines de semana trabajando mientras posponía el mío, la seña del salón pagada 3 veces, las mudanzas que nunca llevaron mi nombre. Eran los mismos 800,000 pesos, las mismas 63 tortas, la misma seña repetida, año tras año, como si mi propio corazón ya supiera, mucho antes de que mi cabeza lo admitiera, que todo eso tenía que convertirse, algún día, en logro mío, y solo mío. Escribí mi brindis de nuevo. Esta vez no lo guardé en el cuaderno. Lo leí en voz alta, para mí misma, en la cocina vacía de la mañana, con la luz entrando por la ventana sin cortina todavía. Prometí, en ese brindis, honrar cada uno de los 800,000 pesos invertidos en mi propio horno, cada una de las 63 tortas horneadas para bodas ajenas, cada peso de la seña pagada 3 veces, no como pérdidas, sino como prueba de que ya sabía, mucho antes de cualquier fecha de casamiento, construir algo sólido con mis propias manos, sin depender de la firma de nadie más. Prometí también cuidar mi propia paciencia, guardar un poco para mí misma, ya que pasé 6 años repartiéndola generosamente con alguien que nunca se preocupó por devolver nada. Prometí lo que ningún hombre había logrado prometerme en 6 años, que no iba a posponer más mi propia felicidad esperando permiso de nadie. En este punto de la historia, quizás ya estés imaginando un final de venganza. Nicolás apareciendo arrepentido, rogando, y yo cerrándole la puerta con una sonrisa triunfal. Pasó, más o menos. Apareció, sí, 2 meses después de que yo alquilara el local nuevo, diciendo que había terminado con Valentina, que se dio cuenta del error, que quería volver. Una de las primeras clientas de mi taller de repostería del Recomienzo fue una mujer de 54 años, maestra jubilada, que había esperado a su marido decidirse a jubilarse también durante 7 años para viajar juntos, y se cansó de esperar. Le hice una torta chica, para festejar sola, con una valija de juguete arriba, lista para viajar a Bariloche sin él, sin culpa. Me dijo, mientras yo terminaba el glaseado, con las manos apoyadas sobre la mesada, mirando la torta terminada con una sonrisa que le achicaba los ojos. No vine acá a demostrarle nada a él. Vine a demostrarme a mí que todavía sé tomar una decisión sola. Guardé esa frase. Hoy vive en un cuadro chico colgado cerca de mi mesa de trabajo, al lado de la primera foto que tomé de mi propia torta de un piso. La escena que la mayoría espera es que yo llore de bronca, o llore de alivio, o le grite en la puerta. No fue así. Abrí la puerta, lo miré, parado, con una mochila chica, más flaco que la última vez que lo había visto, y sentí, sinceramente, casi nada. Ni bronca, ni pena, solo una distancia cómoda, como quien mira una foto vieja de alguien que ya no conoce. No, Nicolás, dije, sin levantar la voz. No es bronca, es que ya no vivo ahí. Cerré la puerta con calma, no la trabé con fuerza, no la golpeé, solo la cerré despacio, como se cierra una puerta cualquiera, en un día cualquiera. Del otro lado, todavía lo escuché quedarse parado un momento, quizás esperando que yo reabriera, antes de finalmente irse. Antes de contarte cómo termina esto, quiero pedirte algo más. Si esta vuelta de tuerca te está tocando algo, compartíla con una amiga que también esperó demasiado por alguien que nunca se iba a decidir. Ella va a entender cada palabra. Y si todavía no le diste al botón de suscribirte, este es un buen momento para hacerlo. Nos quedan más historias como esta, y me encantaría que estuvieras en la próxima. Hoy, 7 meses después de aquella videollamada, mi local de repostería creció lo suficiente como para contratar una ayudante, una chica de 23 años, con muchas ganas, que me recuerda a mí misma con 19, ayudando a mi tía en el local del centro, sin imaginar todavía cuánto me iba a enseñar la vida sobre esperar y sobre dejar de esperar. Pregunta bastante, quiere aprender rápido, anota todo en un cuaderno propio sin que yo se lo pida, siempre con la misma dedicación con la que yo empecé,
hace más de 2 décadas, en el local de mi tía, y a veces me pregunta cómo aguanté 23 años haciendo el amor de las demás sin cansarme. Le respondo que me cansé, sí, varias veces. Solo nunca supe nombrar el cansancio hasta que se convirtió en un dolor demasiado grande para ignorar. Hago, en promedio, 5 tortas de autocelebración por mes. Mujeres festejando la propia vida, con testigo o sin testigo, siempre con foto profesional para guardar, porque descubrí, en la práctica, que quien atraviesa un recomienzo quiere prueba de que pasó, quiere poder mirar atrás y señalar el día exacto en que giró la llave. Sigo haciendo tortas para bodas ajenas también, porque me gusta de verdad el oficio, y porque no todo casamiento es como el que viví, ni todo hombre posterga la propia felicidad de su pareja hasta que ella se cansa de esperar. La semana pasada hice la torta de una pareja que había esperado apenas 10 meses de noviazgo para decidir casarse, sin ceremonia grande, solo ellos y las familias, en un patio chico con vista a las sierras, con guirnaldas de flores silvestres que ellos mismos habían cortado esa misma mañana. La novia, mientras yo acomodaba el último detalle de la torta, me miró y preguntó, bajito, solo para que yo la escuchara: ¿Vos creés que estamos bien, aunque sea tan rápido? Le respondí que tiempo correcto no tiene fórmula. Existe decisión, y decisión los dos ya la habían tomado, juntos, a la misma velocidad. Sonrió y volvió a la mesa con el paso más liviano que le vi a una novia en mucho tiempo, casi bailando entre las mesas mientras saludaba a los invitados que empezaban a llegar. La caja de lata no existe más en su forma original. La convertí en un pequeño altar de estante, con fotos de mi propia reconstrucción, mes a mes, junto con el molde de flor de azúcar, ahora limpio y en uso constante todas las semanas, el mudanza al local nuevo, con cajas apiladas hasta el techo, el primer mate tomado sola en la cocina nueva, la primera ceremonia de autocompromiso, vestido blanco, luz de mañana, la primera clase del taller, 7 mujeres sonriendo, todas con celular en mano. Pasé una tarde entera, un domingo de lluvia, con el ruido del agua golpeando la ventana, armando ese pequeño altar con paciencia, pegando cada foto en el orden exacto en que había ido pasando, sin apuro, sin necesidad de terminar rápido. A veces alguna clienta pregunta por esa cajita fuera de lugar en un local de repostería profesional, curiosa por ese objeto que no combina con el resto de la decoración impecable del taller. Le cuento la versión resumida. Algunas lloran. La mayoría sonríe, del modo en que se reconoce la propia historia dentro de la ajena. El negocio creció de una forma que no esperaba. Empecé a dar, una vez al mes, un taller chico, un sábado a la tarde, en el mismo local, para mujeres que quieren aprender a festejar el propio recomienzo con torta y foto. No técnica de repostería avanzada, sino repostería de intención, de elegir qué guardar y qué dejar pasar, de entender que una torta puede significar tanto como una fecha de casamiento, si se hace con la misma intención. La primera clase tuvo 6 mujeres, sentadas en sillas de plástico prestadas de la vecina, tomando mate de un termo que Alicia trajo sin que yo se lo pidiera. La última tuvo 18, ya en un espacio alquilado más grande, con sillas propias y proyector, y tuve que rechazar inscripción a otras 6 por falta de lugar. Una de las participantes del taller, de 49 años, contadora de profesión, me escribió semanas después contando que había usado lo que aprendió para festejar el propio divorcio. Literalmente, el día de la firma, en el juzgado, sonriendo a la cámara con la lapicera que usó para firmar. Dijo que la foto se convirtió en la tapa de un álbum que ella misma estaba armando, parecido al mío. Guardé la captura de ese mensaje en una carpeta especial del celular, junto con otros mensajes parecidos que recibo cada vez más, de mujeres que descubrieron, a través de mi trabajo, que existe repostería para celebrar decisiones, no solo para celebrar uniones. Doña Fabiana, mi ex suegra, me llamó la semana pasada, un martes a la tarde, justo cuando yo estaba terminando el glaseado de una torta de cumpleaños,
Pidió recomendación de repostera para un evento de la parroquia porque, según ella, nadie en el barrio hace una torta como la que vos hacías. Conversamos por apenas 2 minutos, corteses, sin mencionar a Nicolás ni una vez, como si los 6 años entre nosotras hubieran sido borrados por un acuerdo tácito de buen criterio del que ninguna de las dos habló en voz alta. Recomendé a una colega de confianza, alguien que conozco hace años y que trabaja bien ese tipo de evento religioso, alguien que además, pensé con cierta ironía, nunca tuvo que lidiar con un hijo de doña Fabiana en su vida amorosa. No le guardo rencor a doña Fabiana. Ella nunca me trató mal de verdad, solo nunca hizo el esfuerzo de estar de mi lado. Pero tampoco necesito ya hacerle un favor a nadie solo para mantener una paz que nunca fue mi responsabilidad mantener. Supe, por terceros, que el casamiento de Nicolás con Valentina se hizo igual, 4 meses después de aquella videollamada, en la bodega de Villa Carlos Paz. No fui a buscar fotos, no fui a buscar detalles. La información me llegó de forma suelta, en una charla de una prima lejana, y me di cuenta, con cierta sorpresa, de que no sentí casi nada. Ni alivio, ni tristeza, ni curiosidad por saber si el vestido de ella era lindo. Solo seguía haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, que era decorar la torta de una clienta nueva, feliz, festejándose a sí misma. A veces pienso en la ironía de todo esto, una ironía que todavía hoy me hace mover la cabeza. Él tardó 6 años en tener el coraje de posponer 6 veces un casamiento conmigo, y menos de 1 año en confirmar fecha con otra persona. Durante mucho tiempo, esa comparación me habría destruido. Hoy, solo me confirma que el problema nunca fue el tamaño del compromiso. Fue siempre la persona equivocada intentando un compromiso del tamaño equivocado conmigo adentro. Cuando pienso en los 800,000 pesos del horno, en las 63 tortas, en la seña pagada 3 veces, ya no siento bronca. Siento una especie de orgullo raro, tardío, de haber logrado construir tanta cosa sólida sobre una base que, todo ese tiempo, estaba rajada por debajo. Imagínate lo que puedo construir ahora, sobre una base que es solo mía, sin nadie más decidiendo cuándo posponer o cuándo avanzar. Alicia sigue apareciendo en mi local sin avisar, siempre con una excusa floja para solo pasar a ver. Sé que solo quiere comprobar que estoy bien. La dejo pasar. La semana pasada trajo una planta nueva de albahaca para reemplazar la primera, que ya estaba grande para la maceta de la ventana. No dijo nada sobre el significado de eso. No hizo falta, porque a esta altura ya nos entendíamos sin necesidad de explicaciones largas. A veces, a la noche, miro el contrato de alquiler del local, colgado en un portarretrato chico cerca de la puerta de entrada. Idea de Alicia, que pensó que merecía un marco, ya que era el primer papel importante firmado solo con tu nombre, Che. No lo saqué de ahí. Cada vez que salgo, le doy una mirada de 1 segundo, y me acuerdo de que reconstrucción no necesita ser ruidosa para ser real. Si vos también reconstruiste desde cero, o estás reconstruyendo ahora, contame acá abajo cuál fue tu primer paso. El tuyo, no el de nadie más. Quiero mucho leer cada comentario, uno por uno, porque cada historia parecida a la mía me recuerda que reconstrucción nunca es un evento único. Es una secuencia de decisiones chicas, repetidas, día tras día, hasta convertirse en una vida nueva de verdad. Y antes de irte, dale al botón de suscribirte. Todavía quedan muchas historias como esta esperándote, contadas despacio, como se merecen ser contadas, cada una con su propio giro, su propia protagonista, su propio final de reconstrucción. Suscríbete ahora y volvé siempre que necesites recordar que todavía hay tiempo de volver a empezar. Hoy me despierto y el silencio de mi casa ya no me aplasta como antes. Todavía duele, pero ya no me aplasta. Y esa diferencia, que antes no sabía nombrar, hoy tiene un nombre bien simple. Soy mía, con horno propio, con local propio, con nombre propio en cada papel que firmo, sin esperar permiso de nadie más para empezar de nuevo.